Muy bien, empecemos a hablar sobre con los pacientes con autismo. Este es un síndrome congénito que deteriora el crecimiento y el desarrollo del cerebro o del sistema nervioso central, afectando así la interacción sensorial, el lenguaje y el comportamiento de las funciones cognitivas. En estos pacientes es más común encontrar muchas caries, falta de cepillado, por ejemplo, que no tenga ayudas de otras personas, así como la incapacidad de cooperar también en los programas preventivos, por ejemplo, como la higiene, ¿verdad? Los pacientes con autismo, para la prevención es fundamental y inculcarles una educación correcta, una buena técnica de cepillado, el uso de hilo dental, enjuagues y una buena calidad de alimentación. Y desde un punto de vista clínico, los procedimientos de prevención que se deben aplicar, por ejemplo, en estos pacientes son muy conocidos, por ejemplo, la profilaxis dental, eh, flúor tópico, sellante de fosas y fisuras, y en la mayoría de casos requieren de un mayor número de sesiones, con el objeto de disminuir la sensibilidad, incluyendo el acondicionamiento del ambiente del consultorio, teniendo también en cuenta asimismo que y para el manejo con pacientes autistas hay algo que debemos hablar sobre la anestesia. La anestesia debe ser conveniente mejor si debe ser general, comúnmente usada en situaciones que lo ameritan también, por ejemplo en los tratamientos odontológicos, aunque esto no signifique que todo el tiempo va a ser necesario, que todos los casos sea así, porque hay pacientes que también ayudan a cooperar. Entonces, ya sea en el momento, se puede utilizar eso. Por otros lados, se debe controlar los movimientos que debemos hacer, evitar tratamientos largos que pueden incrementar ansiedad en el paciente. Eh, Asimismo, porque también pueden conducirse a ira, pero entonces tratar de realizar tratamientos cortos para que ellos puedan cooperar. Se le debe explicar al paciente qué es lo que vamos a realizar de una manera concisa y sencilla para que tengamos... ahora hablaremos sobre los pacientes que poseen síndrome de Down. El síndrome de Down es considerado como un desorden cromosomal, el más común. Entonces, es muy frecuente encontrar en estos pacientes características odontológicas directamente, como por ejemplo problemas bucales odontológicos más frecuentes. Personas con este síndrome presentan muchas veces mala oclusión, presentan también lo que es el desgaste en las superficies oclusales, en los bordes incisales, en los dientes. Asimismo, el retraso de la evolución dentaria, como los dientes tempranos, los permanentes y la función también de la saliva. Entonces es muy importante recomendarle a estos pacientes que puedan tener una ingesta de alimentación sana, evitar consumir azúcar refinada, decirle al paciente que se cepille 3 veces al día, que se aplique flúor, sellantes de fosas y fisuras. Los pacientes con síndrome de Down también presentan lo que son en las vías respiratorias, a veces, no en todos, el 50% presentan una obstrucción. Entonces esto perjudica a los tejidos, por ejemplo los tejidos gingivales, y tienen mayor susceptibilidad para padecer periodontitis. Y esto lo que va a hacer que va a afectar también al diente alveolar. Y para el manejo en pacientes con síndrome de Down es muy importante reconocer las restricciones y la capacidad que tienen estos pacientes para cooperar. Entonces así podemos evitar posibles reacciones agresivas del paciente. Entonces un paciente con síndrome de Down relativamente muchas veces cooperan cuando se realizan procedimientos odontológicos, pero es necesario tener en cuenta que pueden ser también cuando se atiendan en el consultorio, hay que tratar de que se familiaricen y nosotros nos familiaricemos con su historia clínica, para que así nosotros tengamos precauciones de quién vamos a tratar, para que no tengamos problemas. Entonces,
La prevención va a ir de la mano. Siempre indicarle una buena higiene, que se cepille 3 veces al día y asimismo, porque va a ser beneficioso para el paciente. También explicarle que tiene que tener una buena calidad y también que debe tener una buena salud. Por ejemplo, para estos pacientes es muy importante realizar lo que son sellantes. Al momento de tratar con pacientes con diversidad funcional intelectual propiamente dicha, estos pacientes tienen una limitación significativa en el trato funcional e intelectual, como por ejemplo lo que es el comportamiento adaptativo. Esta condición afecta el razonamiento y la planificación, la resolución de problemas, pensamientos abstractos, la comprensión de ideas complejas, adaptaciones sociales. El aprendizaje es rápido y el aprendizaje por experiencia a desarrollar generalmente durante la infancia. Entonces, hay algo que debemos hablar, las consideraciones odontológicas, las alteraciones bucodentales en este paciente va a presentar lo que son anomalías dentarias. Por ejemplo, el posicionamiento, el tamaño, las alteraciones en la saliva, también la composición de esa misma. Va a presentar bruxismo, maloclusión, hipersensibilidad. Para el manejo de pacientes con diversidad funcional intelectual, la actitud del profesional, o sea, nosotros debe ser cuidadoso, evitando situaciones que aumente el temor en estos pacientes y para que no tengan reacciones adversas. Por ejemplo, también para el lugar, el ambiente, debe ser un ambiente agradable. El odontólogo debe tener una relación con el paciente muy, 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 muy estable para que, para que tenga una confianza. Asimismo, debe tener una conexión con todos los, por ejemplo, con el asistente para que tenga una confianza con todos. Entonces, se recomienda también que la consulta odontológica sea cada 6 meses después de la erupción dental para evitar así problemas periodontales, por ejemplo caries y placa bacteriana, pero nosotros debemos también aplicarle por ejemplo flúor tópico, sellantes de fosas y fisuras, recomendarle enjuagues bucales, antibacterianos y también realizar visitas periódicas para tener un control. Asimismo, también tenemos las diversidades funcionales sensoriales. En ellas encontramos la sordera. La sordera, como muchos sabemos, es la pérdida parcial o total de la audición. Es aquella que no tiene la suficiente audición y también para poder retener el lenguaje también. Entonces, el grado de la pérdida auditiva puede variar, puede ser leve, de una audición de, por ejemplo, de menos 40 decibeles y una más profunda de 90. Entonces, las consideraciones odontológicas. Es muy importante que el profesional, especialmente el odontólogo, tenga una buena comunicación con este paciente. Entonces, y para que él pueda percibir y recibir toda la información posible, ya sea en su estado físico-mental. En sus características clínicas, la cavidad oral va a presentar alteraciones del tejido, incluyen, por ejemplo, hipoplasias del esmalte, dismineralización del esmalte, desgaste dentario. En la mayor parte de estos pacientes con distintas capacidades auditivas presentan una prevalencia de caries y una deficiencia de higiene, por la misma razón que no, quizás desde pequeños no pueden recibir esa atención que necesitan. Y concluimos con los pacientes con ceguera. La ceguera es el impedimento visual, donde el paciente no puede ver y vamos a tener muchas dificultades porque el paciente no va a poder leer, no va a poder escuchar y vamos a tener muchas complicaciones por ello. Entonces, podemos encontrar en estos pacientes lesiones hipoplásicas del esmalte. En la dentición permanente podemos encontrar lo que son alteraciones bucales, por ejemplo,
problemas de la salud bucodental, lo que vamos a encontrar y vamos a poder identificar patologías en etapas tempranas. Debemos tanto como y debemos explicarles cómo solucionarlos y que sea de lo más temprano, porque ellos van a presentar lo que son mucha caries, porque no van a tener una buena higiene dental. Entonces es muy importante si se detecta, por ejemplo, si nosotros ya vemos que el paciente ya tiene una caries, tratarlo lo más pronto posible.